Hola, ¿cómo están? Es raro hacer la clase en la tarde, pero ya esta es la segunda de la semana y probablemente mañana sea igual. Y hoy vamos a trabajar razones trigonométricas, que es parte del contenido de la M2. ¿Sí? Te dirán, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, es muy simple. Lo que pasa es que las razones trigonométricas se definen en un triángulo rectángulo. ¿Sí? Recordemos un poquito, tenemos tres lados, A, B y C le llamaremos, donde el que está exactamente enfrente del ángulo rectángulo se llama hipotenusa, mientras que los otros dos son catetos. Cateto 1, cateto 2 o cateto A y B, como le quieran llamar. Y las razones trigonométricas son tres. El seno de un ángulo, que se define como cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno de un ángulo, que se define como cateto adyacente sobre hipotenusa, y la tangente de un ángulo, que se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces ya podrán ver que dentro de la definición están los catetos y la hipotenusa. Aquí en el triángulo rectángulo tenemos dos ángulos que son agudos, que son con los que podemos trabajar. Tenemos el caso de alfa, por ejemplo, donde si seguimos la definición del seno de un ángulo, el seno de alfa sería el cateto opuesto, es decir, el que está enfrente, el que se opone a alfa, que en este caso sería B, dividido en la hipotenusa, que ya la conocemos, y es C. Entonces, el seno, que generalmente se escribe sin o sen, ¿sí? Va a depender ahí de la nomenclatura, pero es lo mismo. Y sería entonces el cateto opuesto sería B y la hipotenusa C. El coseno es el cateto adyacente. Adyacente significa que está al lado. Por lo tanto, cuando hablamos de cateto adyacente, hablamos del cateto que es parte del ángulo alfa. Este es el ángulo alfa y el cateto A es el que es parte del ángulo alfa. Por lo tanto, este es el cateto adyacente. El coseno de alfa sería A, que es el cateto adyacente, dividido en la hipotenusa, que es C. Y por último, la tangente es el cateto opuesto sobre el adyacente. Así que ya vimos que el opuesto es el que está enfrente, B, dividido en el adyacente, que es el que está al lado, A. Así que la tangente de alfa sería B sobre A. Hay otro ángulo en este triángulo que es beta. Y también podemos analizarlo desde su punto de vista. En este caso, el seno de beta, ¿sí? Sería el cateto opuesto, el que se opone a beta, que es A. Si se fijan la diferencia, en el caso de alfa, el cateto opuesto es B, pero en el caso de beta, el cateto opuesto es A. Y esto tenemos que tenerlo muy claro, porque al calcular las razones trigonométricas en un triángulo, vamos a tener que entender quién es el cateto opuesto y quién es el adyacente para cada ángulo que necesitemos en particular. Si necesitamos trabajar con beta, el cateto opuesto sería A. Por lo tanto, el seno de beta sería A dividido en C, que es la hipotenusa. Y el coseno sería el cateto adyacente, el que es parte del ángulo. Y en este caso, B es parte del ángulo beta. Por lo tanto, el coseno de beta sería B sobre la hipotenusa, que es C. Y la tangente quedaría al revés que en el caso de alfa. El cateto opuesto sería A y el adyacente es B, por lo tanto sería A sobre B. Lo que quería que entendieran con esto es el hecho de que la percepción de quién es el cateto opuesto o el adyacente va a depender del ángulo con el que estemos trabajando. No le podemos decir a uno este es el opuesto y este es el adyacente de inmediato, sino que depende del ángulo con el cual estés trabajando. Existe una regla mnemotécnica para aprenderte muy fácilmente estas tres razones, ¿sí? El seno, el coseno y la tangente. Es más, incluso para las inversas funciona. Se trata del coca-coca hip hip. Sí, escucharon bien. Coca-coca hip hip. Con eso yo me puedo aprender muy bien lo que es el seno, el coseno y la tangente. ¿De qué se trata? Coca-coca hip hip. Entonces, lo ordenamos de la siguiente manera. Coca, 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 coca. Vamos hacia el lado y hacia abajo. Coca, coca. Hip, hip. Significa
que el seno de un ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Es muy sencillo. Coca, coca, hip, hip. Les va a ayudar para que se lo aprendan bastante rápido. Hagamos algunos ejemplos de ejercicios donde calculamos las razones trigonométricas. Recordemos nuestra regla mnemotécnica, coca, coca, hip, hip. Así que sabemos que el seno es coca, coca, hip, hip. Que el seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ahora vamos a identificar dependiendo de los ejercicios que tenemos. En ambos triángulos vamos a calcular el seno de alfa, la tangente de beta y el coseno de alfa. Vamos en nuestro primer triángulo. Es el 3, 4, 5, que obvio ya se sabe, ¿verdad? Entonces, en el triángulo 3, 4, 5, la hipotenusa es 5 y estos serían los catetos. Si hablamos de alfa, entonces el cateto opuesto sería 4 y la hipotenusa es 5. Por lo tanto, el seno de alfa sería 4/5. La tangente de beta, ahora voy con la beta. Y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El opuesto es el que está enfrente, o sea, el 3, dividido en el adyacente, que es 4. Por lo tanto, la tangente de beta es 3/4. Coseno de alfa. El coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente es 3 y la hipotenusa es 5. Hemos terminado con el primer triángulo. En este segundo triángulo tenemos expresiones algebraicas como parte de los lados. La idea es exactamente la misma, no se compliquen la vida. El seno de alfa es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Aquí está alfa. El cateto opuesto sería 3a medios. Lo voy a anotar aquí, 3a medios. ¿Sí? Y eso sería relacionado con la hipotenusa, que es a. Esto es una razón, pero al mismo tiempo es una división de fracciones. Por lo tanto, lo podemos arreglar un poquito. 3a sobre 2 por 1 sobre a. Recordemos que cuando estamos dividiendo, invertimos el denominador. Quedaría entonces, puedo simplificar a. 3 por 1, 3. Y me quedaría exactamente 3 medios. Por lo tanto, el seno de alfa es 3 medios. La tangente de beta, aquí está beta, sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto es a medios. Lo voy a hacer aquí mismo. Sobre el cateto adyacente, que es 3a medios. Hacemos lo mismo. Tomo el primero, invierto el segundo para multiplicarlo. Simplificamos las a, podemos simplificar el 2 y nos queda exactamente 1/3. Coseno de alfa. El coseno de alfa es el cateto adyacente, o sea, a medios, sobre la hipotenusa, que es a. Por lo tanto, sería a medios por 1 sobre a, y puedo simplificar las a y nos queda exactamente 1 medio. ¿Sí? No importa si nos quedara una expresión en general, pero casi siempre va a quedar un número. ¿Sí? Un número fraccionario o un número entero, o un número irracional, en algunos casos. La idea es que teniendo el triángulo rectángulo, siempre vamos a poder encontrar las razones trigonométricas de los ángulos agudos que están a su alrededor. ¿Ok? Algunos triángulos especiales. ¿Por qué son tan especiales estos triángulos? Y es que tienen cosas que podemos ir percibiendo y nos permiten calcular las razones trigonométricas de algunos ángulos especiales. Como por ejemplo el triángulo 45, 45, 90, que es este que está aquí. Tiene dos ángulos agudos iguales y por lo tanto hablamos de un triángulo rectángulo isósceles. Es decir, que tiene dos lados iguales. ¿Sí? En este caso particular, si yo ocupo el teorema de Pitágoras para encontrar la hipotenusa, me voy a encontrar que la hipotenusa al cuadrado es igual a al cuadrado más a al cuadrado. Si desarrollamos, tenemos que serían 2a al cuadrado
aplicamos raíz cuadrada y tenemos que h, solo vamos a tomar la raíz positiva porque es una distancia, sería a raíz de 2. A porque la raíz de a al cuadrado es a y la raíz de 2 es inexacta, por lo tanto la dejamos tal cual. Así que siempre cuando tengamos un triángulo, rectángulo isósceles, la hipotenusa es igual al lado por raíz de 2. Siempre, siempre, siempre. ¿Ok? Además de permitirnos calcular las razones trigonométricas de 45, nos va a permitir calcular, por ejemplo, la diagonal de un cuadrado fácilmente. Porque un cuadrado tiene todos sus lados iguales, entonces la diagonal forma dos triángulos rectángulos isósceles. Por lo tanto, la diagonal siempre va a ser el lado por raíz de 2. Entonces, cada vez que nos encontremos con un triángulo que tiene dos ángulos de 45 grados o dos lados iguales y es rectángulo, la hipotenusa va a ser el lado por raíz de 2. ¿Ok? Eso como regla general. Ahora vamos a lo que nos compete, que es calcular las razones trigonométricas de 45 grados. Si se fijan que en este caso, cualquiera de los dos que tomemos es lo mismo. El cateto opuesto va a ser A y el cateto adyacente también va a ser A. Entonces va a ser muy, muy fácil. Calculemos. Seno de 45 grados. Sería cateto opuesto, que es A, dividido en la hipotenusa, que es A raíz de 2. Podemos simplificar y nos queda 1 sobre raíz de 2. Recordemos que cuando tenemos una raíz en el denominador es necesario racionalizar. ¿Cómo racionalizamos? Bueno, si no se acuerdan, lo tenemos en una clase anterior, así que se los voy a dejar por aquí encima. 1 sobre raíz de 2, entonces tendría que amplificarlo por raíz de 2 sobre raíz de 2. Lo que nos quedaría raíz de 2 sobre raíz de 2 al cuadrado, que es simplemente 2. Por lo tanto, el seno de 45 grados es raíz de 2 medios. Mismo caso en el del coseno. Coseno de 45 sería cateto adyacente, que es A, sobre la hipotenusa, que es A raíz de 2. No necesitamos hacerlo de nuevo, esto es exactamente lo mismo, raíz de 2 medios. Y la tangente es cateto opuesto, que sería A, dividido en el cateto adyacente, que también es A. Simplificamos y eso es 1. Por lo tanto, la tangente de 45 grados es simplemente 1. No es necesario que te lo aprendas de memoria si reconoces el triángulo 45-45-90, porque lo podríamos calcular teniendo en cuenta las razones trigonométricas. El otro triángulo especial es el 30-60-90. Suena como a medidas de modelo, pero no. 30-60-90 es un triángulo sumamente especial. Y es porque si tiene una hipotenusa A, cualquier número, ¿sí? El lado que se opone a los 30 grados siempre va a ser exactamente la mitad de A. Siempre. Y el que se opone a los 60 grados es la mitad de A, pero por raíz de 3. Es decir, un ejemplo simple. Si yo conozco este triángulo y sé que la hipotenusa es 10, entonces el lado que se opone a los 30 grados siempre va a ser la mitad de 10, que es 5, y el que se opone a 60 sería 5 raíz de 3. Eso siempre va a ser así y nos permite calcular los lados muy fácilmente y además las razones trigonométricas de los ángulos de 30 y 60 grados. Vamos a calcular las razones trigonométricas entonces de 30 grados. El seno de 30. Seno sería cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto sería A medios sobre la hipotenusa, que es lo mismo que multiplicar por 1 sobre A. Simplificamos y nos queda que es 1 medio. Por lo tanto, el seno de 30 grados es 1 medio. El coseno sería el cateto adyacente, que es A raíz de 3 medios, dividido en A, que sería lo mismo que multiplicar por 1 sobre A. Simplificamos y nos queda que es raíz de 3 medios. En este caso, está listo, ya está racionalizado, no necesitamos hacer nada, así que no se pongan a multiplicar por nada. Y en la tangente sería cateto opuesto, que es A medios, sobre el cateto adyacente, que sería lo mismo que multiplicar por el inverso del
cateto adyacente, que sería 2 sobre a raíz de 3. Aquí puedo simplificar las a, puedo simplificar los 2 y nos queda 1 sobre raíz de 3. Y aquí sí es necesario racionalizar. Vamos a multiplicar por raíz de 3 sobre raíz de 3 y nos quedaría raíz de 3 tercios. Por lo tanto, la tangente de 30 grados es raíz de 3 tercios. Ahora vamos a calcular las razones trigonométricas de 60 grados. El seno de 60 grados sería cateto opuesto, que es a raíz de 3, dividido en 2, sobre la hipotenusa, que es a. ¿Sí? Y esto ya lo habíamos calculado. Es lo mismo que hicimos en el caso del coseno de 30. El coseno de 30 es cateto adyacente sobre la hipotenusa, por lo tanto nos va a dar el mismo resultado, raíz de 3 medios. Y el coseno de 60 va a ser lo mismo que el seno de 30, es decir, 1 medio. Y la tangente de 60 va a ser el inverso de la tangente de 30. Ahora, la tangente de 30 en realidad nos quedó 1 sobre raíz de 3, solo que lo racionalizamos. Si lo invertimos, nos quedaría raíz de 3 sobre 1, que es lo mismo que simplemente raíz de 3. ¿Ok? Así que ahí tenemos las razones trigonométricas de 30, 60 y 45 grados. Y además, triángulos especiales que nos permiten calcular sus lados mucho más fácilmente. Por lo tanto, yo les recomiendo aprendérselos. En realidad, sacan mucho de apuros. Ángulos especiales. Así como nuestros triángulos especiales, hay algunos ángulos especiales, que son los que más usamos y algunos que no podemos calcular directamente con el triángulo. Ya conocemos las razones trigonométricas de los ángulos 30, 45 y 60 grados. El seno de 30 resulta ser 1 medio, el coseno raíz de 3 medios, la tangente raíz de 3 tercios, el seno de 45 es raíz de 2 medios, el coseno de 45 grados también es raíz de 2 medios y la tangente es 1. El seno de 60 grados es raíz de 3 medios, el coseno de 60 grados es 1 medio y la tangente de 60 grados es simplemente raíz de 3. ¿Cómo puedo calcular las razones trigonométricas de ángulos como 0 grados, 90 grados, 180, 270 y 360 grados? ¿Por qué hago esta pregunta o por qué es interesante la pregunta? Porque cuando yo tengo un triángulo de esta forma, el ángulo de 90 grados, por ejemplo, es el que está aquí. Este cateto es adyacente a este ángulo y este también. ¿Cómo le hago para sacar el seno de 90? No tiene cateto opuesto, entonces no puedo seguir la razón con su definición original. Para esto se trabaja con lo que llamamos la circunferencia unitaria. La circunferencia unitaria está en el plano cartesiano y se trata de una circunferencia que tiene radio 1. ¿Ok? Quiere decir que en todos estos puntos la distancia del origen es 1. ¿Cuál es la ventaja de eso? La ventaja es que si yo formo un triángulo con cualquier punto aquí, ¿sí? Este punto es X, Y. Entonces, y si este es el ángulo alfa, el seno del ángulo, el seno de alfa en este caso, sería el cateto opuesto y sobre la hipotenusa, que es 1, es decir, simplemente y. Y el coseno de alfa sería el cateto adyacente, que es X, dividido en 1, que es la hipotenusa, que es simplemente X. Y la tangente va a ser muy fácil también, porque es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente y por lo tanto siempre va a ser y sobre X. Entonces, si se fijan, si puedo encontrar un punto en esta circunferencia, la coordenada X siempre va a corresponder al coseno de alfa y la coordenada Y siempre va a ser el seno de alfa. Entonces, basta que aunque encontremos los puntos de estos ángulos especiales. El ángulo de 0 grados va a quedar sobre el eje X, específicamente aquí, en el punto 1,0. ¿Por qué en el 1,0? Porque el radio de la circunferencia es 1
y no subimos ni bajamos, nos quedamos sobre el eje. Los 90 grados, aquí, se encuentran en el punto 0,1. 0 de x, 1 de y. Los 180 grados, que estarían acá en el ángulo extendido, estarían en el punto menos 1,0, y los 270 grados, que son aquí abajo, este ángulo, aquí, estaría en el 0, menos 1. Con esto podemos calcular el seno, el coseno y la tangente de los ángulos que tenemos aquí alrededor. El 0 grados y el 360 grados están en la misma posición. Por lo tanto, si encontramos el seno, el coseno y la tangente de 0, son lo mismo que los de 360. Entonces, en este caso, la coordenada y corresponde al seno de 0 grados, que sería simplemente 0. Entonces, el seno de 360 también es 0. Y la coordenada x, o sea, esta, sería el coseno del ángulo. Por lo tanto, el coseno sería 1. Y el coseno de 360, pues también es 1. Y la tangente sería y sobre x, es decir, 0 sobre 1. Y 0 dividido en 1 es 0. Por lo tanto, la tangente en ambos ángulos es 0. De la misma forma, podemos analizar el de 90 grados, donde nos quedaría que el seno de 90 es 1 y el coseno es 0. La tangente sería 1 dividido en 0. 1 dividido en 0, bueno, la división entre 0 no existe. Por lo tanto, la tangente no existe. No existe la tangente de 90 grados, es indeterminada. En 180 grados, el seno sería 0 y el coseno sería menos 1. La tangente sería 0 sobre menos 1, que es 0. Y en 270 grados, el seno de este ángulo sería menos 1 y el coseno sería 0. Menos 1 sobre 0 no existe porque no existe la división por 0, por lo tanto, no existe la tangente de 270 grados. Entonces, en dado caso que necesitemos alguno de estos, de alguna de estas razones trigonométricas, podemos encontrarlas en la circunferencia unitaria. Ejemplo de ejercicio. Este ejercicio viene de la PSU 2005 y es el ejercicio 54. Dice, un avión despega del aeropuerto en un ángulo de elevación de 30 grados, como se muestra en la figura. ¿A qué distancia D se encuentra el avión desde el punto de despegue hasta que alcanza una altura de 1500 metros? Ok, ¿qué triángulo es este? Si ustedes lo piensan, ¿qué triángulo es este entre los triángulos especiales? Tengan en cuenta que tenemos un ángulo de 90 grados aquí, uno de 30, por lo tanto este tiene que ser de 60 grados. 60, 90 más 90, 180. Este triángulo es el 30, 60, 90. Y en el 30, 60, 90, si nosotros nos los aprendemos bien, si la hipotenusa es D, entonces el lado que se opone al 30 grados es la mitad de la hipotenusa, y el que se opone al 60 es la mitad de la hipotenusa, pero por raíz de 3. ¿Ok? Entonces, necesito encontrar D. Lo voy a hacer muy fácil. Si este lado es la mitad de D, entonces D es el doble de 1500, o sea, 3000 metros. Alternativa correcta, la B. Pero, ¿qué hacemos si no nos acordamos de este triángulo especial? Bueno, si no me acuerdo del triángulo especial, me tendré que acordar de que el seno de 30 grados es igual a 1/2. ¿Sí? O sea, en dado caso, tengo que acordarme de algo. Entonces, si el seno de 30 grados es 1/2, y además el seno de un ángulo es el cateto opuesto dividido en la hipotenusa, entonces yo podría saber que esto es lo mismo que 1500 dividido en D. Entonces con esta parte y esta voy a formar una ecuación. 1/2 es igual a 1500 sobre D.
vamos a multiplicar cruzado y nos quedaría que D es igual a 1500 por 2, que es 3000. Y terminamos el ejercicio. De cualquiera de las dos formas se puede calcular. Una depende de la otra, así que lo que te aprendas te va a servir para poder calcular esto. ¿Sí? Es muy, muy sencillo. Así que la alternativa correcta, ¿cuál era? Pues la B. Ahí está. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya quedado más o menos claro y que lo puedan ocupar de la mejor manera. Si tienen dudas, preguntas, consultas o lo que necesiten, por favor escríbanme, trataré de ayudarles de la mejor manera. Este contenido lo pueden usar para resolver otros ejercicios, aunque como nos estamos enfocando en la M1, para hacer los ejercicios de M1 no vamos a utilizar razones trigonométricas, pero en algunos casos es más fácil utilizándolas. Entonces, si las pueden usar para la M2, piensen que podrían ser una herramienta útil en algunos ejercicios que tengan que ver con triángulos y ángulos, ¿vale? Y eso es todo. Cuídense mucho y que tengan una excelente noche. Nos vemos. Chau, chau.